Parla Sur, columnista de La Vuelta Completa y, por supuesto, le damos la bienvenida acá en el estudio. Qué suerte que estás acá. Hacía, un par de semanas que ahora sana, eras una voz en el teléfono. Sí. Sin tanto. Pasamos todo, las gripes, las agendas personales. Bueno, acá estamos, Vicky. Todo un montón. ¿Cómo va eso? Bueno, acá peleando, como siempre, me parece que es muy importante que podamos mostrar que seguimos acá, que seguimos de pie, que no tenemos miedo, que seguimos organizados. Y voy a rescatar lo que ustedes dijeron recién por todas las cosas que vienen pasando. Qué importante las elecciones en medio término, ¿no? Por suerte, hoy tenemos para festejar que nuestra compañera Eva Mieri ya está en libertad, que le sacaron la tobillera electrónica a Alexia. Dos grandes injusticias, pero bueno, no tapan todo lo que viene pasando, que es terrible. Realmente, como creo que desde la recuperación de la democracia no habíamos vivido cosas tan terribles. Sí, así es. Nos parece que es momento de profundizar algunos debates, y así como hicimos cuando estábamos al frente del INADI, creo que hay que debatir en serio la necesidad de tener una ley que prohíba los discursos de odio. Pero mientras esperamos la ley y los números en el Congreso, nosotros fuimos avanzando y hoy presentamos una denuncia penal al diputado José Luis Espert por incitación a la violencia y discursos de odio. Esta denuncia fue sorteada y nos cayó en el juzgado de Ercolini. Ah, Mira. Qué casualidad. Viene como un imán ese señor, ¿no? Para meter causas, ¿no?, abajo del... Bueno, claro. Pero vamos a mantener una dosis de esperanza y ver que si considera o no considera Ercolini que los discursos de odio hay que sancionarlos y de alguna forma juzgar y condenar a aquellos que están con el erario público, con el tiempo con el que deberían estar tratando de mejorar la vida de los argentinos y las argentinas, o por lo menos no arruinársela tanto, generando climas de violencia y crueldad absoluta que nos llevan a vivir un momento muy complejo de la Argentina, donde recién decíamos, no alcanza el tiempo para enterarnos las malas noticias. Sí, además de que existe un blindaje mediático con respecto a toda la agenda social y a todas las dificultades, ¿no?, que pasan muchos argentinos. Yo les voy a proponer hacer un ejercicio. A ver. Voy a hacer una lectura y espero que entiendan el ejercicio que voy a proponer. Si yo les dijera, en el medio de una charla, que una persona se encuentra deprimida, ¿y cómo no vas a estar deprimida si sos una hija de una gran puta? ¿No? Si yo les dijera, y acá voy a cambiar una palabra por el nombre de un pueblo que ha sido muy perseguido a lo largo de la historia. A estos judíos del orto que impiden que otros alumnos tengan clases, hay que sacarlos de los pelos de ahí y echarlos de la facultad. Si yo dijera, a los judíos, que son una manga de mierda, hicieron percha a la patria, hay que matarlos. Si yo dijera, esta persona, como es judía, es chorra y dirige una banda de delincuentes impresentables. Si yo dijera, a estos delincuentes, que además son judíos, arruinaron el país, lo que les cabe es la cárcel o bala, si están vivos, y olvido si están muertos. Si yo dijera todo eso, sería condenada por la sociedad, por la política, por la justicia. Condenada públicamente primero, ¿no? Primero condenada públicamente y luego juzgada por la justicia. Bueno, yo quiero decir que sendos tratados internacionales a los cuales Argentina se ha obligado, porque ha firmado, pero por ejemplo la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación racial, la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos de los Ciudadanos y Ciudadanas, la Convención sobre la Libertad de Expresión, hace un equivalente entre el odio racial, entre el odio
por razones de género, el odio religioso y el odio por razones políticas. Estas frases que yo dije hace un rato, usando la palabra judíos, lo dije solo para que veamos qué es lo que pasaría en el caso de que una persona utilice esa palabra, que además es muy cara en la historia de la humanidad, ¿no? Es un pueblo que ha sido muy castigado una buena parte de la historia de la humanidad. Ahora, esto no lo dijo Spert. Spert, en lugar de usar a los judíos, lo que hace es generar odio contra un sector de la política, pero no es menos grave. A mí me da la impresión de que a veces se vive como menos grave, algo que en realidad es igual de grave, porque cualquier acción generada desde espacios de poder, en forma planificada y sistemática, que apunte a construir un escenario de odio y violencia, nos genera a toda la sociedad, más allá de ese grupo identificado por alguno de estos motivos, o señalado por alguno de estos motivos que describí recién, nos genera mucho daño. Y Spert lo que hace es incitar al odio. Y esta incitación al odio no es una incitación inocente. Tiene que ver con una planificación del Estado para generar un clima de violencia que permita, por otro lado, hacer lo que están haciendo con el Estado, hacerlo percha, realmente. Entonces, me parece que es importante que la justicia tome cartas en el asunto, me parece que es importante que la justicia empiece a leer la otra parte de la Constitución, que parece que se la olvidaron en algún lugar, y por eso se lo estamos recordando. Y le digo al juez Ercolini que, bueno, puede que él se olvide de leer la Constitución. Yo, por las dudas, le anoté los artículos a los cuales estamos haciendo alusión de la Convención de los Derechos del Ciudadano y Ciudadana, la Convención contra el racismo y otras convenciones internacionales a los cuales estamos obligados por nuestra Constitución Nacional, que además fue votada en el año 94, digo, y sigue siendo nuestra Constitución. Mal que le pese el señor presidente y que quiera eliminar el artículo 14 bis, así como quiere eliminar el Estado, todavía no lo ha hecho porque no ha llamado a ninguna asamblea constitucional todavía. Bien. Vicky, te digo que, bueno, tu tema es casi, ¿no? Que lee perfectamente con lo que vos traías, ¿no? Sí. Lo dices casi lo mismo, pero bueno, sí, desde una mirada personal, ¿no? De cada uno de ustedes y desde dónde lo está analizando, pero lo que me parece que tenemos que rescatar es que tenemos que estar en estado de alerta frente a estas cuestiones de incitación al odio en el marco de una democracia, y Luis lo que subrayaba y sumaba era, bueno, ojo con naturalizar, ¿no? Ojo con naturalizarse, o incluso voy más allá, conseguir naturalizando, porque los gestos de odio comenzaron en las manifestaciones antikirchneristas, creo que cuando Cristina todavía era presidenta, ¿recuerdan? Sí, yo creo que en esto que planteaba Luis de ojo con naturalizar, estamos un poco tarde. Nosotros naturalizamos y nos hicimos tolerantes. ¿A qué? A la intolerancia. Estos años de democracia, estos 40 años de democracia, nos acostumbró a que vamos a tener democracia. Entonces había cosas que nos parecían imposibles. Yo no sé si es la tolerancia de la democracia o la soberbia de los argentinos, pero era como, bueno, Bolsonaro es un fenómeno de Brasil, acá no va a llegar, eso no nos va a llegar, todo eso es algo de allá, eso acá no llega. Bueno, llegó algo bastante peor que Bolsonaro, tanto es así que hay representaciones ya en todo el mundo que nos hacen, parecemos un chiste por el presidente que tenemos. Pero además de eso, me parece que el ser tan tolerantes con la intolerancia generó que esta ventana de tolerancia se ampliara y que todo pareciera como es parte de la libertad de expresión. Y no, la libertad de expresión también tiene un límite. Digo, si hay alguno que se pregunte cuál es el límite de la libertad de expresión, la libertad de expresión está arreglada, como el resto de los derechos. Tiene que asumirse que la libertad de expresión tiene ciertas responsabilidades. Una de las responsabilidades, por ejemplo, es que vos no podés reproducir fake news. Una de las responsabilidades es que vos, amparado en la libertad de expresión, no podés decir cualquier cosa sobre cualquier persona que dañe su integridad moral, ética.
una de las responsabilidades es que vos no podés de forma deliberada estar construyendo un clima de odio, porque el clima de odio a lo que abona es a un clima de violencia. Y esto no es casual y no es que no pasó nunca en la historia. A nosotros nos pasó. ¿Cuándo nos pasó? En la dictadura. Si yo les digo, un gobierno de caballeros, ¿a ustedes a qué les recuerda? ¿A qué gobierno les recuerda? A Macri. ¿Cómo decir? ¿Caballeros? El pacto de caballeros lo El proponía pacto de Macri. caballeros lo decía Macri, ¿no? El pacto de caballeros lo decía Macri, pero un gobierno de caballeros lo dijo Jorge Luis Borges refiriéndose a la Junta Militar del 76. ¿Y por qué digo esto? Porque las palabras generan un contenido, y cuando las palabras que no son inocentes se dicen desde algún lugar, están justificando o no ciertas conductas que luego podemos llegar a lamentar. Ese gobierno de caballeros, como decía Borges, nos dejó nada más y nada menos que 30.000 desaparecidos, 500 niños apropiados. Gente de bien. La gente de bien. Esa gente de bien llevó adelante las atrocidades más grande que pudo haber conocido nuestro pueblo desde el Estado. Entonces sí, es me muy, parece muy que fuerte es lo de la importante. gente de bien. A mí me... Sí. Argentinos de bien. Bueno, Naciones Unidas, no sé si vieron que le llamó la atención hace un tiempo atrás al gobierno argentino respecto a la represión de la protesta social a partir de la asunción de Javier Milei como presidente. El gobierno primero se habían hecho, pero ayer tuvo que pedir más plazo para responder esas observaciones porque se les Bueno, vencían. también tiene que responder las agresiones. También está siendo observado por el relator de Derechos Humanos Internacional acerca de los recortes que está haciendo en el área de salud, en particular por el Garrahan, pero también en otras áreas, y era algo de lo que veníamos charlando, el área, por ejemplo, de personas electrodependientes, que ni siquiera es un área de recorte, que esto quiero decirlo, ni siquiera afecta al Estado, porque las personas electrodependientes gozan de un subsidio que está sostenido por la empresa, con lo cual es una empresa privada. Y el registro de personas electrodependientes, ¿saben cuántas personas tiene? 10.000 personas en todo el país. ¿Ustedes creen que eso afecta al balance? Pasaba lo mismo con el registro de hemofílicos, ¿no? Que creo que eran 5.000 personas. 5.000, Por ejemplo, bueno, digo, es los eso no niveles puede depender el futuro del plan económico, el éxito o el fracaso del plan económico de un gobierno por 10.000 o 5.000 personas. Pero aparte, ¿no? que ni siquiera es de un gobierno, porque es de la empresa ese balance. Claro. Entonces nosotros tenemos en el gobierno gente que obviamente cuida a las empresas y no cuida a las personas. Y el caso de Valentino es un caso de un nenito que era electrodependiente y que falleció porque no recibió las prestaciones. Esto fue el 25 de junio, ¿no? Que las prestaciones que debía recibir. Yo tuve la suerte de conocerlo a él y a su mamá, y por ejemplo decir que él pudo conocer el mar porque le pudimos conseguir una silla adaptada en diciembre. Entonces, ¿en diciembre del año pasado? Sí. Mira. Sí. Entonces se le consiguió esa silla y él pudo conocer el mar. Claro. Ahora, ¿cuál fue la circunstancia? Él estaba dentro del registro de electrodependientes, tuvo un corte de luz, no se le brindó la luz, no 15 hubo horas sin luz respuesta, estuvo. y falleció. Sí, igual a los 3 días, rápidamente la empresa, ellos tenían un generador eléctrico que era bastante eficiente, pero que bueno, tenían un generador eléctrico que se lo había brindado la empresa porque era uno de los compromisos de estar en el registro de electrodependientes. Para darles ese generador eléctrico, no quiero mentir, pero demoró un montón la empresa, mucho tiempo demoró la empresa, pero para retirarlo tardaron 3 días. Mira vos, qué rápido. Después que se murió, a los 3 días llamaron a la mamá para pasar a retirar el equipo. ¿Por qué decís eso? Son empresas que tienen un fondo. No son empresas que tienen un fondo, es Edesur. Edesur lo que tiene es un registro de personas electrodependientes, porque porque hay una ley de electrodependientes que además fue muy peleada por la fundación que está nucleando a las personas electrodependientes. Mauro, bueno, es uno de los compañeros muy involucrados con este tema. Claro. Bueno, estamos hablando de Valentino, ¿no? Que falleció electrodependiente, 15 horas sin luz, y que entre los argumentos de los que defienden esta aberración es que él no estaba
en la lista de electrodependientes, que no había No, solicitado. no solo no estaba, sino que la madre es una de las activistas de la Fundación de Personas Electrodependientes, también para sensibilizar y mostrar la realidad de una persona que es electrodependiente y que tiene internación domiciliaria. De hecho, nosotros venimos trabajando desde RADA en un proyecto de ley sobre internación domiciliaria, que bueno, es otro tema, lo otro, en Sí, la sí, próxima sí. columna lo Pero tratamos. es lo muy que vos importante que visibilicemos esto, es lo que pasó con doblemente este niño, grave. ¿no? Porque hay un montón de otros casos que no conocemos, que además, Pero fíjense Ángel, que... es Bueno, doblemente nosotros- grave esto. nosotros No de- solo sí. no le brindaron el servicio para que salvara su vida, sino que después mienten diciendo que no estaba en el registro. Y la madre es militante de ese registro. ¿Cómo no va a estar? No, pero O además sea, lo dejan morir y arriba estaba en el mienten. registro, tanto es así que al ratito que murió llamaron para recuperar su equipo. generador eléctrico, que era una cosa que realmente nos indignó a todos cuando lo escuchamos. No, la situación es una situación grave. Nosotros desde la red de abogados hemos representado a varias personas electrodependientes, algunos los representé yo, otros compañeros de la red, para que no pierdan la posibilidad de estar en este registro, que muchas veces, la mayoría de las veces, lo que hace es garantizarle la vida, ¿no? Y bajo qué excusas los sacan del registro. Primero lo saca la misma persona que antes hacían que estén, ¿no? Bajo qué excusas la sacan son diversas. Algunos no dan respuesta directamente, entonces los sacan del registro sin dar respuesta, y nosotros lo que hacemos es pedir pronto despacho y bueno, y algunos otros pasos administrativos a la Secretaría de Salud. Y otras de las cosas que plantean, por ejemplo, es que si vos tenés una bomba de alimentación, la bomba de alimentación no está conectada a la electricidad 24 horas. O sea, de hecho tiene una batería, muchas tienen una batería que es independiente de la red eléctrica. Entonces, como no está conectada 24 horas, no sos electrodependiente, aunque dependas de esa bomba para alimentarte. ¿Se entiende? Claro, O sea, artilugios de Bueno, todo hay tipo, picharreta, pone- de las empresas artilugios eléctricas, de son los más artilugios indignantes. de las empresas eléctricas. Sí, totalmente, Sí, de los más clarísimo. indignantes y representantes del Estado que representan a las empresas y no a la gente. No a esa mamá que perdió ese nene. Tremendo. Gracias, Vicky. No, gracias a ustedes. Somos Radio AM530. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad,